Hola a todos nuevamente al canal de JC Relojes. En esta ocasión les traigo un modelo bastante buscado de Casio y prácticamente reciente, que destaca por ofrecer algo poco común en la marca, una fase lunar en un reloj completamente analógico, combinando un diseño moderno con un toque elegante. Además, esta en particular es una de las variantes que más me llamó la atención y que en lo personal me pareció la más atractiva. Incluso por ahí varios comentan que les recuerda a un diseño tipo Apple Watch, sin serlo, pero mejor, vamos a verlo. El modelo que estamos viendo pertenece a la serie MTP de Casio, que generalmente se caracteriza por ofrecer relojes formales o casuales elegantes, con materiales sencillos pero confiables, y como vemos desde este empaque, lo adquirí a través de AliExpress, aunque sí batallé un poco, ya que este color en particular suele agotarse rápidamente, así que hay que estar atentos. Para quienes aún no la conocen, AliExpress funciona como un gran mercado en línea con diferentes tiendas que ofrecen una enorme variedad de productos, incluyendo relojes, tecnología y muchos otros artículos, generalmente a precios accesibles. Además, no olviden que aquí en pantalla y en la descripción del video les dejo el enlace directo para ir a estos modelos, junto con algunos códigos de descuento que pueden utilizar en caso de que les interesen. Sin novedad para quienes han visto mis videos previos, ya reconocerán este tipo de empaque, pero para los que llegan por primera vez, les comento que se trata de una lata sencilla tipo latón, con una ventana de acrílico al frente y la palabra Casio en blanco, bastante protectora y útil para guardarlo posteriormente. Para acceder, retiramos esta tapa y nos encontramos primero con su tarjeta informativa en papel, donde vemos módulo y modelo, y del otro lado únicamente la marca. Aquí en el borde ya se asoma lo que debe ser la guía del usuario, y al frente aparece el módulo al que aplica, siendo bastante delgada. También tenemos su garantía sellada. La guía es de tipo desplegable, ya que al parecer son pocos pasos para ajustarlo, y viene en varios idiomas, incluyendo español, y de igual forma la garantía también es desplegable y en español. Al no ver nada más, retiramos esta esponja y aquí ya alcanzamos a ver el perfil de nuestro reloj en acabado plateado. Va apareciendo poco a poco y aquí lo tenemos. Este tono de la carátula que en cámara parece blanco, en realidad es un azul cielo muy suave y claro. Es de estilo brillante por el pulido. Está muy bonito, se ve muy clásico, aunque pensé que pesaría menos, pero mejor. Ya lo podemos mirar libremente y confirmo que al tomarlo sí tiene un peso considerable. Yo pensaba que estaría en el rango de los vintage clásicos, pero no, este ronda los 116 gramos, seguramente más por su brazalete que por la caja. El brazalete, vean, sí tiene cierto aire a los conocidos diseños clásicos en cuanto a sus eslabones, pero se sienten más gruesos y por lo tanto también más pesados. Tiene un acabado completamente cepillado con líneas rectas y aquí en el broche vemos grabado el logo de la marca. Me gusta porque es un broche tipo mariposa que se libera al presionar estos dos botones laterales. No es de presión simple que con el tiempo suelen aflojarse. Además, da bastante margen para ajustarlo incluso a muñecas grandes. Por acá podemos ver los marcadores o flechas que indican hacia dónde presionar para liberar los eslabones. Si lo desean, ya tengo un video en el canal donde explico cómo ajustar este tipo de brazalete utilizando un AE1200 como ejemplo. Ya en general se percibe un acabado muy limpio, sin filos y bastante macizo. Pasemos ahora a su caja. Aquí encontramos un diseño bastante interesante, con una forma rectangular de esquinas redondeadas que le da una presencia diferente dentro de la marca. En cuanto a dimensiones, tenemos aproximadamente 44 por 34 milímetros, un tamaño que se siente bastante equilibrado, ni demasiado grande ni demasiado pequeño. Está completamente fabricado en acero inoxidable, con acabado pulido en los laterales, lo que le aporta un toque más elegante. Eso sí, se marcan con facilidad las huellas digitales. Si la vemos de perfil, su grosor es de aproximadamente 9 milímetros y cuenta con un cristal mineral, no acrílico como en otras series, lo que nos da una mejor claridad. En su lado derecho encontramos su corona, también en acero de forma sencilla. No está adornada ni dentada, pero sí tipo tuerca, lo que facilita su manipulación. De ahí que muchos la relacionen con un diseño tipo Apple Watch, pero afortunadamente solo queda en eso. Y como es costumbre en esta marca japonesa Casio, tenemos buenos acabados sin excesos ni cortes mal hechos. Yendo a su parte trasera, encontramos una tapa que abarca prácticamente toda la caja, la cual es de tipo presión. Incluso aquí podemos ver la pequeña pestaña para retirarla. Al centro podemos comprobar el modelo y el módulo 3744, que coinciden con la tarjeta, algo importante considerando que ya existen copias de este diseño. También se indica que la tapa es de acero inoxidable y cuenta con una resistencia al agua de 50 metros, por lo que podemos interactuar con agua de forma casual sin problema. En cuanto a la maquinaria, es de origen japonés, probablemente de tipo Miyota, simple pero confiable. Y en general el grabado se ve bien centrado y limpio, lo cual habla de buenos acabados en el reloj y su originalidad. Regresemos a su carátula. Aquí es donde realmente este modelo llama la atención. Tenemos un bisel claro, relativamente grueso, pero del mismo tono que el dial, un azul cielo muy suave que, dependiendo de la luz, puede parecer incluso blanco en cámara, aunque en persona tiene mucho más presencia. Es realmente muy bonito.
Al centro encontramos el logo de Casio, acompañado de un diseño bastante limpio y bien distribuido. Los índices son tipo barra, aplicados con acabado metálico que combina muy bien con el conjunto, mientras que a las 12 tenemos un número arábigo que le da un toque distintivo. En cuanto a las subesferas, tenemos dos, a la izquierda el día de la semana y a la derecha la fecha. En la parte inferior encontramos la fase lunar, representada con una pequeña media luna en tono azul y detalles de estrellas, que sin duda es el elemento más llamativo de este modelo y además funcional. También podemos ver la leyenda de Water Resist 50M y en la parte más baja la indicación de movimiento japonés. Las manecillas son delgadas en acabado metálico, manteniendo esa estética elegante y fácil de leer. Eso sí, no cuenta con material luminiscente ni iluminación LED, aunque en este tipo de reloj realmente no se echa de menos. Aquí nuestro reloj es de movimiento de cuarzo. Para su ajuste sí tuve que leer un poco ya que no es tan intuitivo. Al sacar la corona en la primera posición y girarla hacia este lado, podemos ajustar la fecha. Como pueden ver, va avanzando día por día, y si la giramos hacia el otro lado, estaremos ajustando la fase lunar. Por eso vemos cómo va apareciendo esa pequeña luna, donde lo visible corresponde a cada una de sus fases hasta llegar a la luna llena, y así sucesivamente. En la segunda posición, el segundero se detiene, lo que nos permite ajustar la hora con mayor precisión. Aquí es importante considerar que cada 24 horas, es decir, cada 2 vueltas completas, cambiaría el día de la semana en la subesfera izquierda, como se puede ver. No es recomendable hacer estos ajustes en sentido antihorario, así que hay que tener un poco de paciencia, sobre todo si necesitamos recorrer varios días. Una vez ajustado, regresamos la corona a su posición original y el reloj comienza a caminar normalmente. Ya puesto en la muñeca, así es como luce este reloj en una como la mía, que mide 16.5 centímetros y la considero delgada. Como pueden ver, el tamaño se adapta bastante bien, gracias a sus proporciones rectangulares que hacen que se vea presente sin llegar a ser exagerado. El brazalete también ayuda, aunque eso sí, hay que ajustarlo porque vean todo el sobrante que me queda. Aún así, esto nos indica que también se adaptará sin problema a muñecas más grandes. En cuanto a uso, queda muy bien para llevar con camisa, en eventos formales, pero también en situaciones más casuales o incluso en la oficina. Bueno, ya después de este primer encuentro, les platico que es un modelo bastante interesante, y entiendo por qué es tan buscado. Destaca por su fase lunar en un formato analógico, y ese tono azul cielo del dial resalta bastante, sobre todo con buena luz, dándole un toque diferente que no pasa desapercibido. En lo personal, me alegra haber elegido esta variante en un tono claro. Si desean adquirirlo desde AliExpress, el precio al momento de este video fue de $115 estadounidenses. Eso sí, siempre es importante considerar posibles impuestos al finalizar la compra. Además, si quieren ver más variantes, les dejo el enlace directo a estos modelos, junto con algunos códigos de descuento que pueden ayudarles a obtener un ahorro adicional y de paso apoyar al canal. Ahora lo importante serán sus comentarios. ¿Qué opinan de este modelo? ¿Qué les gusta y qué no? ¿Cómo les ha ido comprando en AliExpress? Si les gustó el video, dejen su like, compartan, eso ayuda mucho al canal. Ya no les quito más su tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.